Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a Univisión. Los participantes de Agenda Ciudadana destacaron el fracaso de la planificación y la oferta de vivienda para los diversos sectores socioeconómicos del país. Se requiere una visión y políticas orientadas a la solución de las necesidades de vivienda de interés social y para los sectores económicos medios. Esta noche conversaremos sobre las propuestas de la Agenda Ciudadana sobre Vivienda con dos de sus principales promotores. Para conversar sobre este importante tema, fundamental para nuestra ciudadanía, me acompañan en este programa el profesor Gabriel Rodríguez, quien es además presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y el profesor Pedro Rosario, quien es el director del Bachillerato en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Bienvenidos ambos a Univisión. Un placer estar Verdadero placer tenerlos con nosotros para conversar sobre los foros de Agenda Ciudadana y el tema del problema de la vivienda en Puerto Rico. Quisiera dar comienzo a la conversación citando un poco del problema general, como se ha llamado en la publicación, el problema general de la vivienda, y lo pone en el siguiente contexto: el desparrame urbano, la ausencia de vivienda de interés social y para personas con impedimentos, la ausencia de un diseño sustentable, espacios en desuso, la poca participación ciudadana en la planificación y las limitaciones en la transportación pública. Así que estos son elementos de gran importancia que inciden sobre el problema de la vivienda. Ustedes que estuvieron en los foros y que han participado activamente, ¿qué comentarios podrían hacer en torno a la magnitud de estos problemas y cómo inciden sobre la vivienda? Lo primero que quisiera señalar es que los participantes han hecho un diagnóstico que en general es muy acertado. Han señalado algunos de los puntos claves en la problemática y sobre todo que el gobierno ha sido durante los últimos 50 años, medio siglo, progresivamente cada vez más inefectivo en lograr atender el problema de la planificación de los usos del terreno y del desarrollo de la vivienda que necesita el país. Así que ha sido muy pertinente esa intervención de Agenda Ciudadana y ayudar a que la ciudadanía pueda articular su propio diagnóstico que coincide con el de nosotros los profesionales en el campo. Profesor, el tema del desparrame urbano es un problema que nos inquieta a todos porque nuestro archipiélago es bastante limitado en términos de terrenos. Sí, es una realidad. Yo diría que todavía en cierto sentido vivimos cargando ciertos ideales de lo que en un momento dado fue la vivienda y lo que debió haber sido en un momento dado ese, como le llamaron en muchas ocasiones, ese sueño americano, ¿verdad? Donde se miraba estos grandes asentamientos campestres, ¿no? Y se acomodaba esa arquitectura allí. Y entonces en ese sentido pues era como un componente bucólico, ¿no? Vivir cerca de la naturaleza, todo ese tipo de cosas. Esa visión extendida es lo que ha llevado a lo que podríamos llamar acertadamente un desparrame suburbano, donde se ha vendido la idea de que entonces el ser humano, ese es su modo de vida. Entonces, mientras más utilizamos el terreno, o lo subutilizamos, debemos decir, poniendo, digamos, utilizando grandes extensiones de terreno para poca intervención arquitectónica, pues entonces eso tal vez en países con grandes extensiones de terreno, pues puede que haga sentido, no estoy completamente seguro, pero puede que lo haga, pero para nosotros en el 100 por 35 no hace mucho sentido. Sí, en ese sentido nosotros, y en la agenda pues trajo el tema de que había que reevaluar esa política de desarrollo en nuestro país. Ese desparrame urbano tiene, yo creo que ya cumplió más de medio siglo, desde mediados del siglo pasado, y obviamente es también parte del fenómeno de la posguerra en Puerto Rico. La construcción de urbanizaciones como Puerto Nuevo, la urbanización Roosevelt, Bayview en Cataño,
fueron marcando como ese paso de ese tipo particular de desarrollo de vivienda. Pero al presente la necesidad del uso de los terrenos va por otra dirección. Hay que establecer claramente cuál va a ser el uso que le vamos a dar al terreno limitado que tenemos en Puerto Rico. Esa vivienda también tiene que ser sustentable, no solamente en términos ecológicos, sino en términos del valor económico para la población. Y otro asunto que me parece que es muy importante desde el punto de vista del arquitecto como de el planificador es el abandono de zonas, no solamente de los cascos urbanos, de los centros urbanos del país, y aunque hay unas iniciativas de repoblamiento, estas no han sido efectivas. Sí, es que el desparrame urbano y el abandono de los centros urbanos, la ciudad desechable, como se ha señalado a veces, que son modelos antagónicos con nuestra realidad, un archipiélago caribeño con unas limitaciones climatológicas, geográficas. Ese modelo realmente no es sustentable, no es sostenible, y es una de las manifestaciones principales del problema de falta de planificación efectiva que hemos tenido. Y por lo tanto también se convierte en uno de los retos principales ahora, porque luego de estar más de 50 años siguiendo un modelo desorganizado en el que es el mercado el que controla los usos del terreno, en vez de ser una visión de país de cómo queremos que sea el Puerto Rico del futuro. Al estar ocurriendo espontáneamente tanto en la gran escala de los desarrollos grandes, que son los que tienen los mayores impactos, como en las escalas pequeñas de todo ese desarrollo espontáneo que se da también por las montañas y en los campos, que también tienen su nivel de impacto. Toda esa dispersión del desarrollo hace que sea muy difícil implementar todas estas otras políticas que nos pasamos hablando del desarrollo sostenible, proteger nuestros recursos naturales, la sana convivencia en las ciudades, en los campos. Muchas políticas públicas se derrotan sobre el terreno por la falta de una efectiva y participativa planificación de los usos del terreno y la transportación. Ese que es en el el otro punto diagnóstico, importante. el diagnóstico que hizo Agenda Ciudadana, o los participantes de Agenda Ciudadana, en este sentido es muy acertado. Identificaron que la falta creciente de alternativas de transportación colectiva es una de las caras de la moneda. O sea, no solamente nos estamos desperdigando por el territorio, sino que para movernos por ese territorio desperdigado, tenemos que estar dependiendo ya casi absolutamente del automóvil privado. Y eso tiene unos impactos enormes por necesidad de uso de terreno, por los impactos ambientales del uso del auto, hasta los impactos sociales que tiene el que todo el mundo esté corriendo aparte en su pequeño vehículo, y sobre todo en los usos de terreno. Cada nuevo vehículo, entrando 100,000 vehículos al mes, cada uno de ellos necesita un sitio donde estacionarse en la casa, un sitio donde estacionarse en la tienda, un sitio donde estacionarse en el lugar de empleo, las escuelas, y donde circular. O sea, no solamente no es posible construir infraestructura para todo eso que continuamente crece, sino que no hace lógica tratar de hacerlo. Tiene que haber unas alternativas de transportación y de movilidad, otras formas de acceder a los sitios y a las actividades. Y muy acertadamente los mismos participantes, los ciudadanos, lo han identificado. En términos arquitectónicos, uno podría pensar que, y coincido con el planificador Rodríguez, porque ha sido una cuestión del mercado. Ha sido el mercado el que ha promulgado eso, no solo en Puerto Rico, sino en los países que se practica el suburbio como un modelo de vida, ¿no? Y uno lo puede mirar, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, un matrimonio joven. Matrimonio joven, no tiene hijos, no tiene en su pronta planificación, en su pronta visión de vida, no tiene el de tener familia. Sin embargo, su modelo de vida y su estándar es 3 cuartos, 2 baños, que van a estar vacíos por tal vez 5, 6, 7, 8 años.
Entonces, ¿por qué? Porque es el modelo que se ha vendido a la ciudadanía. Se le ha dicho, no, tú tienes que estar con tu casa, con tus 2 carros, tu marquesina. Entonces, ¿qué ha pasado a través de los años? Pues sí, las distintas municipalidades se han dado cuenta de que el terreno se gasta. Entonces, al gastarse, ¿qué pasa? Eso promulga un cambio en la política de desarrollo. Entonces decimos, pues mira, vamos a maximizar el terreno por medio de tal vez tener más, ser un poco más flexibles con los patios que se tienen que dejar, por dar un ejemplo bien arquitectónico. Entonces, vamos a decir, en un principio dejábamos un patio de 6 metros, y ahora tal vez es de 3 metros, y ahora vamos tal vez por 2 metros. Ya el componente del desarrollo suburbano casi que se está convirtiendo en casas en hilera. Entonces, ¿dónde queda el componente ecológico? Porque la idea principal y la teoría principal tras este tipo de desarrollo era poder ir y acercarse a la naturaleza y participar de todo ese componente vegetativo y toda la inspiración, podamos decir, que eso pueda traer. Eso se está dejando afuera para maximizar el terreno. O sea, ahora la lógica es cuántas unidades, digamos, podemos establecer dentro de esta cantidad de cuerdas, distinto a tal vez 20 años atrás. Pero eso no nos resuelve el problema, porque seguimos utilizando el terreno y lo que hacemos es que utilizamos de ese terreno más espacio construido, más carreteras, como menciona el planificador, y donde queda el componente natural. Ambos han mencionado un tema que me parece que es fundamental y estoy seguro que para las amigas y amigos televidentes también, y es lo que tiene que ver con el plan de uso de terreno, el ordenamiento territorial, la aplicación de la planificación al uso del territorio puertorriqueño. ¿Dónde estamos en ese proceso? Realmente estamos casi en el principio todavía, a pesar de que la Junta de Planificación es una de las primeras entidades de su tipo en el mundo, que comienza a trabajar a mediados de la década del 40, y que la nueva ley de planificación que se aprueba a principios de los 70 nuevamente le dice que tiene que hacer un plan de uso de terreno a la Junta de Planificación, luego la ley 550 hace unos años. Realmente todavía no tenemos un plan de uso de terreno, mucho menos uso de terrenos y transportación, que integre los dos elementos de una forma coherente. Y lo que sí hemos tenido son una serie de ejercicios, que es lo que actualmente se continúa, que no son conducentes a un verdadero plan de uso de terreno. Nosotros entendemos, como Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que el plan de uso de terreno hay que verlo como una herramienta para articular una visión de futuro para el país, donde se logren integrar diferentes intereses y necesidades y perspectivas, plasmándolas sobre una propuesta de uso del terreno. O sea, no es decir, necesitamos desarrollar alternativas de energía, así que vamos a buscar la energía eólica y vamos a poner molinos de viento. Bueno, pero ¿y dónde los vas a poner? Que es el sitio más adecuado. No es donde necesariamente el mercado quiera o un inversionista quería o podía. O sea, ¿dónde es que más conviene? Por diferentes perspectivas. Y hay que lograr unos consensos sociales sobre esas perspectivas. Ahora mismo la Sociedad Puertorriqueña de Planificación está trabajando en un esquema de plan estratégico participativo para proponerle al país, en la que se vayan integrando todas estas otras propuestas que hay de otras entidades, como Agenda Ciudadana, el Colegio de Arquitectos, tiene una serie de propuestas bien específicas y en general, que coincidimos completamente con ellas, los ingenieros, la mesa energética, las cooperativas. Hay muchos sectores preocupados con la situación del país que están haciendo propuestas. No todas son armonizables, así que tenemos que tratar de verlas desde una perspectiva que hayamos acordado. Muchas gracias por la participación del profesor Pedro Rosario en este segmento. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve.